Y hoy que se va a hacer la presentación de este libro, que es Julio J. Casal, Poeta de dos mundos, vamos a contar a su vez con la posibilidad de unir palabra y sonoridad musical a través de la interpretación de un pequeño recital que el maestro, docente y vecino del departamento de Maldonado, que es Francisco Pérez Walter, que nos acompaña, va a introducirnos musicalmente una vez que se haya concluido la presentación. Bueno, buenas noches. Es un placer y un honor estar acompañado por Seife, por Eguren, por Nelson Guerra, y es un honor estar participando también en la presentación de este libro, ¿no? Julio J. Casal, creo yo, representa dos aspectos de nuestra literatura, ¿no? La ética y la memoria. Yo creo que estos dos elementos son como hilos conductores en la obra de Julio J. Casal, porque se inicia con Julio J. Casal, a su vez, lo que van a ser estas tres generaciones. Recién comentaba Pablo sobre mi cercanía con Selva Casal, el afecto mutuo, la importancia de lo que tuvo que ver la poesía de Selva Casal en nuestra literatura, ¿no? Una literatura que es muy particular por la cantidad de mujeres que escriben poesía y por ese devenir que viene desde Elmira y María Eugenia en adelante, bueno, y tiene tantos nombres. Selva Casal está escrita absolutamente entre los mejores nombres de nuestra literatura. Y Julio J. Casal, ese poeta de la nostalgia, de la emoción, de la memoria y de la ética también. Yo pensaba en ese concepto que acaba de manejar Pablo, en cuanto a que él a los 12 años pierde a la madre, fallece su madre, y él le promete, en el velorio, al recuerdo de su madre, ser bueno. Eso ya marca un concepto ético, ¿no? Digo, tener una actitud ética en la vida. Y a su vez, Julio J. Casal se va a dedicar toda su vida a recomponer la memoria, a que no se pierda eso que de alguna manera él vio partir a través de la muerte de su madre y muy poco después de su padre. Fíjense que este libro que nos trae Pablo Eguren, de alguna manera él recoge la mejor herencia que le llega de su abuelo, porque su abuelo fue alguien dedicado con mucho entusiasmo y con mucho amor y con muchísima importancia, sobre todo, a recoger la memoria familiar de él, sin duda, pero la memoria también, por ejemplo, de lo que significa la literatura para el Uruguay, con la publicación del diccionario, la exposición de la poesía uruguaya desde sus orígenes hasta 1940, un libro que fue importantísimo en cualquier biblioteca del Uruguay. A mí me pasó cuando estaba en el Departamento de Investigación en la Biblioteca Nacional, que a veces cuando fallecía un autor, la familia donaba para los archivos de la biblioteca, y a mí me tocaba ir a revisar a Amanda Berenguer, José Pedro Díaz, en fin, un montón de nombres que me tocó revisar, María Esther Gilio, o sea, un montón de personas que fallecieron en esos años cuando yo trabajaba, y había que revisar el archivo a ver qué esa familia iba a donar. En todas las bibliotecas de los escritores, la exposición de la poesía uruguaya de sus orígenes hasta 1940 estaban presentes. O sea, ese fue un diccionario, una enciclopedia fundamental para la literatura. Pero hoy algo incluso más trascendente y más importante, ¿no? Julio J. Casal, desde esos hilos conductores, la ética y la recuperación de la memoria constante, se va a vivir a España, muy joven. Y ahí crea la revista Alfar, que no hay ningún estudio literario, no hay ninguna consideración de la literatura latinoamericana, la atención a lo que es la generación del 27, a lo que estaba ocurriendo en España, que evada esta publicación de Alfar. Esta publicación de Alfar, esta revista donde, por ejemplo, publicó, bueno, la lista es enorme, Borges, en 1923 empieza a publicar la revista Alfar. En ese mismo momento llega Vallejo, por ejemplo, exiliado del Perú, a París, y se va a contactar con Julio J. Casal y va a publicar un libro que le va a poner el nombre Trilce, pero es un poema inédito, no es el Trilce de 1922. Vallejo recién había llegado, después de publicar en 1922, el libro Trilce. ¿Qué pasaba en España, además, lo que me interesa?
¿Cuánto tiene que ver la memoria y la ética con esta llegada de Julio J. Casal y su interacción y su contacto y su ida y vuelta con esta generación? El siglo XIX, en el que nace Julio J. Casal, creó circunstancias muy particulares en Europa y en el mundo. O sea, el rebelarse post-revolución francesa en contra de las monarquías. Y cada una, contra la monarquía y contra también el poder de la Iglesia, que tuvo hasta la Revolución Francesa. Y todas las situaciones de los países europeos eran diferentes. Inglaterra, por ejemplo, insólitamente, gracias a su reina, tuvo más, se expandió más incluso en las colonias, ¿no? Alemania, sin revolución armada, logró que un montón de grupos intelectuales accedieran de alguna manera a un poder social y tuvieran mucha incidencia, ¿no? Francia, bueno, la cuna de la Revolución Francesa, a su mismo Balzac, un montón de escritores importantes que dieron un concepto de realismo y de interpretación de lo que estaba pasando socialmente. En España, la complejidad venía desde el principio del siglo XIX, con la invasión de Napoleón, con todas las circunstancias del ascenso de Isabel II al poder, todos los conflictos que trajo el siglo, las reglas, las guerras carlistas, pero sobre todo me interesa la Primera República. 1868 hasta 1873 se crea la Primera República, que no está creada a partir de una revolución armada ni de una intención política, sino que sobre todo estuvo protagonizado a partir de 1865 con la Noche de San Daniel, cuando un grupo de estudiantes se rebela a una cantidad de dogmas que estaban establecidos a nivel universitario. ¿Por qué esto que parece que no tiene nada que ver con Julio J. Casal me interesa tanto? Porque en esa Primera República se crea la Institución Libre de Enseñanza, gracias a Giner de los Ríos. Esa Institución Libre de Enseñanza va a traer como consecuencia en España una cantidad de intelectuales, de escritores que van a encontrar su lugar para expresarse. De la Institución Libre de Enseñanza salen absolutamente, o casi todos los autores que a ustedes se les pueden ocurrir en el momento. Si pensamos en Federico García Lorca, vamos a la generación del 98, Manuel Machado, Antonio Machado, la generación del 27, bueno, pensemos en Luis Buñuel, pensemos en Federico García Lorca, pensemos en un montón de autores que estuvieron en esa época, que protagonizaron, que fueron parte de la generación del 27 y estuvieron ahí y manejaron un criterio de libertad, de creación, gracias a la Institución Libre de Enseñanza. Todos estos que acabo de nombrar estaban en la residencia universitaria de Madrid, todos estos que acabo de nombrar tuvieron que ver con esa intención de lo que fue la Institución Libre de Enseñanza. Cuando llega Julio J. Casal a España, este debate y esta efervescencia de la intelectualidad, de la creación, de la poesía, estaba en todo su apogeo. Y Julio J. Casal se contacta con estos formidables intelectuales, creadores que de alguna manera fijaron todo lo que iba a ser la voz del siglo XX. O sea, partimos del realismo español de Galdós del siglo XIX, la interpretación de la realidad, y después la interpretación de esta generación del 27, que tiene su sede, su origen en la residencia de estudiantes de Madrid, o sea, creación de la Institución Libre de Enseñanza, donde estaba Dalí, donde estaba Buñuel, donde había nombres notables. O sea que Julio J. Casal llega en uno de los momentos más importantes, no solo históricos, porque esa España a su vez también va a ser un ensayo, va a ser la guerra civil y va a ser la Segunda Guerra Mundial también, todo lo que se va a estar debatiendo, y va a ser, pensemos en el comienzo de alguna manera, o los primeros indicios de lo que posteriormente se va a convertir en la Guerra Fría. O sea que llega Julio J. Casal en un momento absolutamente efervescente de España y convive con todas estas personalidades. Julio J. Casal va a ser un cercano a Federico García Lorca, se va a reencontrar con Rafael Barradas, amigos desde su adolescencia, que le había hecho muchas escenografías a Federico García Lorca. En fin, se va a contactar con las personalidades más importantes. Alfar es un testimonio de esta época, de esta intelectualidad fundamental, y nadie que estudie la literatura latinoamericana puede saltarse lo que significa Alfar. Julio J. Casal regresa a Montevideo por ese fatal hecho de la muerte de una hija de 6 años. Continúa publicando Alfar en Uruguay, pero hace algo muy importante también en este caso Julio J. Casal,
que es crear los contactos, como muy bien lo dijo Pablo, entre España y Uruguay, entre distintos países. Ortiz Aranegui y Pereda Valdés se contactan, por ejemplo, con escritores europeos, españoles. Las cartas que yo he compilado de César Vallejo, ya lo he nombrado varias veces hoy, ¿no? Tienen mucho que ver con los contactos que creó Julio J. Casal entre César Vallejo y escritores del Uruguay. O sea, fue un gestor muy importante, no solamente por los contactos que tenía, sino también por el acercamiento y cómo promovió también una poesía que era de vanguardia absolutamente en ese momento, que era el ultraísmo. Yo digo que en Argentina fue Borges quien introdujo, quien trajo el ultraísmo, y en Uruguay fue Julio J. Casal. El ultraísmo de por sí atendía menos el conteo silábico, el verso medido, iba más a lo metafórico, pero a su vez buscaba una comunicación directa. O sea, correr muchos vicios que venían del siglo XIX a través de del simbolismo, aunque también es heredero del simbolismo. Esta poesía que la introduce y que tiene mucha, si yo pienso por ejemplo en Palacio Salvo de Ortiz Aranegui, tiene muchísima influencia de este ultraísmo, tiene muchísima influencia de Vallejo, tiene muchísima influencia de Cancinos Hacén. El contacto, el vínculo, el puente de Julio J. Casal, indudablemente. Lo que le permite también a Julio J. Casal esta poesía, que la empieza a escribir por supuesto en Europa, es atender revisar su memoria y su ir adentro. La poesía de Julio J. Casal siempre es muy introspectiva y el símbolo básico y permanente en su poesía es la vegetación, es el árbol, es una planta. Pensemos en lo que significa un árbol como símbolo. O sea, el ultraísmo busca la simbología, Julio J. Casal encuentra el árbol son las raíces, son el crecimiento, son la expansión de ese núcleo que es el árbol. O sea, hay una vocación en ir de forma permanente a la memoria y a la necesidad de que esa familia, de alguna manera, tenga sus ramas, sus ramificaciones y su permanencia. Por acá hay un testimonio de que algo de eso hay. La ética y la memoria son constantes en Julio J. Casal, y en su poesía esos dos elementos están de forma constante y presente. La nostalgia del hombre que ha perdido y que de forma desesperada intenta conservar ese devenir, esa lógica del tiempo que pasa y que va construyendo las generaciones. Julio J. Casal, yo creo que en estos dos conceptos, en la recuperación de la memoria y en lo que significa la ética, fue un ganador, fue un triunfador. O sea, hay una victoria muy evidente en lo que hace este poeta. Lo que nosotros tenemos que hacer es esto que hizo Pablo. Conseguir esta documentación enorme, porque en esta documentación enorme está reflejada la memoria. Yo voy a hacer un comentario capaz que un poco fuera de lugar, pero a mí me duele ver los informativos, leer noticias y decir qué poco desarrollo que hay del titular para abajo, ¿no? Tengo miedo que nos estemos convirtiendo un poco en una sociedad de titulares. Y el debate, y el profundizar, y el reconocernos nuestra memoria, es saber quiénes somos, en definitiva, y saber de alguna manera cómo defender aquellos aspectos, aquellos elementos que nos son importantes, porque son los que nos permitirían sacar a un muchacho de pronto de una plaza sin saber qué rumbo tomar, el querernos a nosotros mismos, el saber que en nuestra memoria está la fuerza para reencontrarnos entre nosotros y construir la sociedad que nos merecemos, ¿no? O sea, este tipo de trabajo es una rebeldía en contra de esa ausencia de memoria que de alguna manera a mí me aflige mucho, ¿no? Que pareciera que es un ejercicio que se empieza a manejar con demasiada frecuencia, ¿no? Donde vamos al titular y no hacemos un desarrollo. Julio J. Casal fue un hombre que recogió elementos importantes, que tuvo una gestión cultural importantísima, básica, fundamental para la historia de la literatura, no solo uruguaya, sino de proyección internacional, de todo el mundo hispano, ¿no? Y parte de su triunfo también fue Selva Casal, ¿no? Porque Selva, de alguna manera, yo creo que recogió esa nostalgia. Ella nació bajo la muerte de esa hermana que nunca llegó a conocer, porque Selva nació en Uruguay
y de alguna manera en ese recuerdo de esa hermana que había fallecido en España. Selva recoge eso y de alguna manera ella también tiene un sentido ético. Yo la quise mucho a Selva, fue una preciosa presencia de alguna manera en esa ida y vuelta de compartir con Selva. Una de las anécdotas, y perdón, lo digo entre paréntesis, cada vez que Selva me hacía un comentario sobre un libro, sobre un poema, no me mandaba un escrito, me mandaba un poema. Yo tengo una serie de poemas de Selva donde ella, en ese poema, me observa el hablar en poesía, ¿no? El hablar en poesía en contra de todo, en contra del dolor del fallecimiento de un hijo, ¿no? Que aparece biografía de un arcángel. Ahí hay un sentido ético y de entender que en la memoria está también la permanencia de nosotros mismos y algo muy valioso, porque biografía de un arcángel que escribe Selva de alguna manera está apostando por esa memoria, por ese afecto y por la necesidad de que ese árbol siempre esté representado, ¿no? Yo, para terminar, nada más te voy a leer un poema de Julio J. Casal, y quizás un poema que refleje, corto, que refleje esa nostalgia y esa ausencia de esa niña que de alguna manera siempre pesó y que luchó con la necesidad de Julio J. Casal de mantener ese árbol, de hacerlo crecer, de tenerlo firme y conseguir esto que estamos viendo ahora, ¿no? Te fuiste, por el aire en mi voz te iba llamando, y yo miraba cómo te deshacías en la luz. Mi voz corría deprisa para alcanzar algo de ti. Cuando llegué, solo estaba la luz, no te veía. Miré hacia atrás y estabas en el mismo lugar de donde salí a buscarte. Yo ya no podía y no quería volver. Me quedé en donde estabas, diluido en la luz. Este poema lo dice todo. Muchas gracias. Para terminar, voy a tocar dos músicas, si me permite. Una música uruguaya, que es el Pericón Nacional, tradicional, de Gerardo Grasso, y una jota, ¿sí? Una jota pensando un poco que Julio J. Casale vivió en Galicia, y bueno, tratando de unir un poco la temática, hoy me enteré que sí, efectivamente se habría vestido y bailado las jotas gallegas, supongo, aunque esta música se extiende por todo el territorio español. Así que bueno, el Pericón Nacional y una jota de Francisco Tárrega, donde muestra muchos efectos y digamos técnicas de la guitarra. Muchísimas gracias.
Y finalmente, para cerrar, tenemos ahora la posibilidad de sortear entre los presentes los ejemplares de Julio J. Casal, Poeta de los Mundos. Vamos a pedir a Karina, por favor, que se acerque. Tenemos un bolillero improvisado, ¿verdad? Así que... Una bolsita. No sé si antes me faltó darle un numerito. Le voy a dar. Esto es prácticamente ante escribano público, ¿no? Oscar es escribano, no sé si Cecilia también es escribano, por favor. Quiero sacar yo. Por supuesto, confiamos totalmente. Son dos, ¿verdad? 5. Está bien. Bueno, y el 1. Gracias. Felicitaciones.